Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo vamos, Irene? Buen día, hermosa mañana, ¿no? Sí. Con el cambio de locación. Sí, vos sabés que acá se ve cómo entra la luz y podemos adivinar el día. Sí. Hermoso Qué está. lindo. Bueno, vas a venirte un mucho. día, ¿no? Estás Sí, invitada. sí, voy a intentar. Acá dice No, Nati Subiel que tenés que venir. sí, cuando no haga tanto frío. Sí, voy a ir. Exacto. Cuando... ¿Te repusiste? Sí, estoy bien, ya estoy bien, absolutamente, por suerte. Bueno. Porque, bueno, estuve un poquito floja, pero a veces esta época, a veces nos juega una mala pasada, ¿no? Sí. En el aparato respiratorio. Che, ¿escuchaste a Gabriela Müller? Qué interesante, justamente, mira, ¿no? te quería comentar que mira, todo está relacionado con todo, porque justo el tema que yo venía a abordar hoy tiene que ver con el de Gabriela. ¿Por qué es tan grave para los mares, no, el tema del calentamiento global? Y vos sabés que respecto de la película que mencionaban de An Inconvenient Truth, que es Alguna verdad incómoda en castellano, hay un documental más o menos de esa época. No es nuevo, pero no perdió para nada actualidad, porque lamentablemente no le estamos dando importancia al tema, ¿no? Que la importancia que debería, que es del 2008, que hizo la National Geographic, que se llama, no sé a ver cómo lo traduzco en castellano, en inglés era 6 degrees could change the world, la Tierra más 6 grados, creo que lo tradujeron en castellano. Claro. Literalmente sería 6 grados que podrían cambiar el mundo, ¿no? La Tierra. Búscalo porque también está en YouTube. Y es un documental de 1 hora y media donde te muestra qué pasaría con cada uno de los escenarios si se aumenta 1 grado, 2 grados, 3 grados, hasta 6 grados, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, no importa, me abrigo, me desabrigo, pero uno no tiene noción, no tiene conciencia de cómo se altera todo el equilibrio dinámico de la atmósfera y de la biodiversidad por ese aumento de temperatura, ¿no? Es un verdadero desastre. Si esto realmente ocurriera. Así que es muy interesante como medida preventiva, no para asustarse, sino para tomar conciencia sobre el tema. Vos sabés que el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, el más del que se tiene más moléculas, digamos, de todos los gases de efecto invernadero, cuando entra al agua, se transforma en ácido carbónico, cuando entra al agua de mar. Entonces se está acidificando el océano. Y esto tiene consecuencias graves, porque imagínate que todos los arrecifes de coral que se formaron durante tantos millones de años, más todos los animales que tienen una caparazón de carbonato de calcio, bueno, todo eso lo afectaría terriblemente, y eso son parte fundamental de las cadenas alimentarias y el caso de los arrecifes. Por ejemplo, Australia está súper preocupada porque el mayor arrecife de coral del mundo está al norte de Australia, ¿viste? En la zona del sudeste asiático, la Gran Barrera de Coral. Así que hay varias publicaciones que se hicieron. Mira, los números hablan por sí solos. Por ejemplo, las olas de calor marino se duplicaron desde 1980 en número, y hasta el año pasado, al 2024, se comprobó que hubo casi 3,5 veces más días de este fenómeno que cualquier otro año registrado. Esto es un nuevo estudio que publicó una publicación científica muy importante que es Nature Climate Change, ¿no? Y después, bueno, el Consejo Climático de Australia está permanentemente alertando sobre estas zonas marinas que van a alcanzar un estado permanente de olas de calor y van a destruir los arrecifes, ¿no? Esto es tremendo porque además, los peces se refugian ahí, se reproducen ahí también, o sea, millones de personas dependen del mar para la alimentación, vos sabés. Así que, no, es un tema que, viste, es como una bola de nieve que se va produciendo cuando uno no tiene idea de que esto está ocurriendo, digamos, al lado nuestro, ¿no?
Aparte de los eventos extremos, ¿no? De huracanes y, bueno, todo lo que ya sabemos que está pasando, trombas marinas, todo eso. La gente que trabaja ahí con pingüinos en Madryn, Poppy, su mujer, Sí. suelen decir que los pingüinos y el estado de las poblaciones hablan de cómo está el mar, del estado del mar, ¿no? Que hay indicadores que a ellos les permiten saber cómo se están perjudicando los mares y en qué aspectos, ¿no? Sí, absolutamente. Vos sabés que las olas de calor marina son un signo de alarma y justamente los animales que están en contacto permanente con el mar porque viven de eso, los pingüinos cazan peces en el mar y pasan mucho tiempo nadando, realmente te muestran, recordemos que estamos hablando de Poppy Borboroglu, que es uno de los científicos si no el científico de pingüinos más importante del mundo, ¿no? Que hace poco recibió un premio muy importante bueno, estuvimos invitados, ¿no? a la residencia del embajador de los Estados Unidos cuando se hizo el acto el año pasado. Yo lo adoro, ¿viste? Es un colega mío mucho más joven y me parece que está trabajando muy bien con las poblaciones de pingüinos, marcándolos acá en la zona de Madryn. Y bueno, la verdad que si eso no nos hace prestar atención a lo que está pasando, ¿a qué le prestamos atención? ¿No? A las naranjas como vos decías, a las naranjas de Egipto. No, es terrible. Sí, y la premura, ¿no? El tiempo pasa y ahí vamos a seguir dentro de un rato hablando de los liderazgos, y los liderazgos no cambian. Fíjate que en el sector privado las élites, los sectores más influyentes, siguen teniendo hombres. El estudio dice con una conducción tosca, con una conducción poco refinada para los tiempos que vivimos, y se sigue excluyendo a la mujer. Yo no sé qué te pasa a vos tenés mucho prestigio y seguramente no tenés problema, pero podrás ver en derredor. No, pero no te creas, yo también sufrí, mira, cuando ¿ves? yo estaba, pero Mirá. no directamente yo, pero cuando yo estaba cursando hace muchos años la licenciatura en Ciencias Biológicas en Exactas, había un profesor de química que no contrataba mujeres porque parecía lo más normal, porque decía se me embarazan y después tengo que reemplazarlas, ¿no? Eso se sigue pensando en algunos laboratorio. ámbitos, ¿eh? Sí, o sea, se lo tomaba como algo, a mí me molestaba, pero bueno, no era algo que me afectara directamente a mí, pero la mayoría de las cátedras eran hombres, ahora la mayoría de las cátedras son mujeres. Lo que pasa es que la mujer, por su propia, digamos, esencia intrínseca de la biología, está mucho más preparada vos sos una persona muy sensible como hombre, pero son pocas las personas que tienen la sensibilidad que tenés vos dentro del ámbito masculino. Esa sensibilidad es más propia de las mujeres. Por supuesto que las mujeres tenemos una parte también masculina y los hombres tienen una parte femenina, pero hay algunos que lo tienen más, otros que lo tienen menos. Sí, pero además cuando desdeñamos en puestos de conducción, porque ahora lo que está apareciendo es eso, que en los puestos de conducción no hay acceso a la mujer, nos estamos perdiendo la mitad de los recursos, de la diversidad humana. Sí, el famoso techo de cristal, ¿no? Como le llaman en el CONICET. Claro, pero esto es un concepto de los 70. de... ¿De cuándo es ese concepto? Es viejísimo. ¿Qué sé yo? Y Sí, todavía sí, sigue. Pero sigue habiendo más hombres, por ejemplo, investigadores superiores del CONICET que mujeres. O lo mismo, bueno, es el ámbito que yo más o menos conozco, pero si vos te fijas en cualquier otra, en las empresas en general, salvo raras excepciones, las cúpulas están todas ocupadas por hombres. Sí. Y las mujeres tienen otra forma de ver las cosas y pueden mejorar muchísimo las sociedades, la manera sí. en que el nosotros, ¿no? Podría mejorar, como decís vos. Sí, y lo que se ve es que en la práctica no hay espacio. Fíjate que en la Cámara de Diputados, que está establecido el cupo femenino, vos vas a ver, de cualquier partido político, no importa de qué signo, de qué dirección, si son de derecha, de izquierda o de centro, las fotografías, cuando se publicitan inclusive para las elecciones, vas a o de gestión, fotografías de gestión, inauguramos un puente, inauguramos una plaza, lo que sea, hay 12 varones y si con suerte encontrás un par de mujeres medio escondiditas ahí. Yo digo,
hay algo que no terminan de ver, no se termina de ver, que es tan evidente para cualquiera, digamos, que mira un poquito desde afuera, ¿no? Sí, la verdad que es dramático. Mira, yo lo veo con una preocupación tremenda porque no veo realmente que cedan ese lugar, o sea, se resisten a ceder esos lugares, que no por el hecho de ser mujer, eso te lo dicen varones como vos o con mis hijos que están criados de otra forma, mis hermanos varones, o sea, todo el tiempo estamos comentando cómo puede ser que no cedan, o sea, se resisten a ceder esos espacios a mujeres realmente valiosas. Y vos sabés que yo no quiero denigrar a nadie, pero cuando ves los cupos femeninos de algunos ámbitos de poder político, ves cada aparato, digamos, en vez de buscar a las mujeres que realmente valen, ponen a las idiotas, a las taradas más excelsas, ¿viste? A veces no. Me hago cargo de lo que digo, ¿viste? Porque... Sí, a veces sí. También no nos representan. No, pero a veces también están cortados los canales de participación. No hay canales efectivos de participación. Me van a decir, no, pero institucionalmente sí, están, pero no funcionan. Están, pero no no está facilitado el acceso de las mujeres, como vos bien decís. Entonces terminamos teniendo una baja calidad. Me hace acordar a lo que pasa con los adultos, con los más jóvenes, con algunos adultos que quieren bajar línea todo el tiempo y no se fijan en el mundo que hicieron. Entonces los pibes dicen... El famoso mansplaining, ¿no? Cuando los hombres te dicen, cuando te desacreditan y te dicen lo que tenés que hacer, como si uno fuera idiota, ¿no? La vez pasada me pasó con un plomero, no sé, que me estaba diciendo algo como si yo fuera tonta, y le digo, pero escúcheme una cosa, yo no hace falta que me hable como un nenito de jardín de infantes, ¿eh? Yo tengo una carrera de grado y 2 posgrados, digo, yo le entiendo perfectamente, pero el tipo me hablaba no de cosas de plomería que yo puedo no entender, o sea, me hablaba de cosas de así banales, de la casa. Y entonces, bueno, me dice, disculpe, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a tratar con otro tipo de amas de casa. ¿Y cuál es el otro tipo de amas de casa? ¡Qué atrevido! Gracias, Irene, por este rato de humor y por toda la info que nos trajiste. Un abrazo grande. Un placer, y prometo, cuando esté un poquito mejor el tiempo, de ir a me queda muchísimo más cerca, vos también te quedas más cerca. Sí, tenemos una zona linda acá para pasear así después. Que lo voy a intentar, te doy mi palabra. Un abrazo grande, chao, que tengas buen día. Irene Weiss. Sí, Irene Weiss. Igualmente, feliz Pascua. Felices Pascuas. Irene, igualmente. Para saber más de la profe, sus redes, Instagram, @Weiss, Irene Weiss. En realidad se dice Weiss, pero es con W, una sola S. @Weiss, Irene en Instagram. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.